Bendiciones, mis amados. Bueno, quiero agradecer a todas aquellas personas que usaron las páginas sociales o mi correo personal para felicitarme hoy en el día de mis 59 años. Ya me queda un año para entrar en la década de las personas de la tercera edad. ¡Ay, santo cielo! Pero bueno, gracias a todos ustedes por la sintonía, que siempre están siendo fieles al programa. Sé que tienen sus pastores y muchos de ustedes son ministros, pero pues soy una voz en este mundo desértico, en donde el pecado abunda por todos los lugares, pero que la gracia dice en la Escritura que en este tiempo sobrepasará el pecado. Bueno, estamos hablando del altar del incienso, el altar del perfume, aquel altar de oro en donde solamente el sumo sacerdote podía tomar el incensario y comenzar a quemar según el orden que Dios le había dado a los perfumadores que tenían que hacer ese perfume. ¿Ya? Y quedamos la semana pasada leyendo 2 Corintios 2, 14, 17, que le dimos un chispito ahí. Dijimos que esta semana entraríamos de fondo con esto. Vamos a estar tocando el versículo nuevamente, pero vamos a explayarnos en cómo personas en los últimos 1500 o 1700 años encontraron en la oración delante de la presencia de Dios todo lo que fue el fuego consumador, no solamente de sus impurezas, sino de la gloria y la unción de Dios sobre sus vidas, en donde se desarrollan las riquezas preparadas en el cielo por Dios para nosotros. Entonces, dice 2 Corintios 2, 14, 17, lo más cercano al original en griego: gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce en todas partes como un aroma agradable. Y esa primera parte del versículo 14 la explicamos la semana pasada, que es aquel que entiende el honor, el alto honor de portar al Dios de toda la creación, al omnipotente y todopoderoso Padre, para que Él nos use conforme a sus planes. Y cuando nosotros estamos trabajando con Dios de esta manera, pues las palabras, el mensaje que hablamos se esparce como un aroma agradable. Pero entramos al versículo 15, en donde ya hay sacrificio del culto racional del que Pablo habló en Romanos 12, 1 y 2, y que tantas veces lo hemos tocado. Pero ahora lo vamos a tocar desde la perspectiva de lo que es alguien que coloca su culto racional en sacrificio vivo, santo, bueno, agradable y perfecto para Dios. Dice el versículo 15, porque nosotros somos como el olor del incienso. Ahora mira la comparación que hace aquí el apóstol Pablo. Aquellos tenían que preparar, según lo dice el mismo Éxodo capítulo 30, que lo vamos a estar mencionando ahora, cómo Dios escogía un perfumador específico para colocar su espíritu sobre él y pudiera preparar en base a 4 especies sobre unas brasas encendidas que se sacaban del altar de bronce, en donde había sido sacrificado un cordero por los pecados de los hombres. Entonces de allí se sacaban esas brasas encendidas y se colocaban en el fondo del el incensario, y solo el sumo sacerdote podía quemarlo,
porque al inicio del tabernáculo los hijos de Aarón lo quisieron hacer y cayó fuego del cielo y los consumió. O sea que eso es un honor solo para sacerdotes separados y consagrados para poder hacer eso. Profeta, y entonces eso está hablando de un rango específico de creyentes. Lo que pasa es que ahora, por nuestro sumo sacerdote Jesucristo, nos presenta delante del Padre del mismo rango. O sea que, ¿cuál es la diferencia? En que no todos conocemos ese valor de portar a Dios, y de que cuando oramos en el altar de oro, y profeta, ¿y dónde está eso? Ya te dije que el tabernáculo de Dios que le fue mostrado a Moisés estaba en el cielo, que es Jesucristo, y a él se le dio la orden de hacer una sombra simbólica con muebles, con objetos, con animales, pero que llegado el tiempo ese tabernáculo iba a ser hecho por las manos de Dios, y ya no sería la sombra, sería la figura. Y ahora ese tabernáculo está puesto dentro de nosotros, todos aquellos que han aceptado los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por los cuales hemos hablado muchos capítulos. Cuando tú aceptas esos méritos, Dios hace su tabernáculo dentro de ti. Ahora es oficiar tú dentro de ti mismo que está instalado ese tabernáculo. Y en una de esas partes es el altar de oro. Entonces ahora dice el Espíritu por la boca de Pablo, quien escribe, dice, y que nosotros leemos hoy, que nosotros somos el olor del incienso. ¿En qué manera nosotros vamos a hacer el olor del incienso? ¿Y cómo funciona esto? La misma palabra lo dice, que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como en los que se pierden. Ahora fíjate, dice que Jesucristo, específicamente Cristo, ofrece a Dios. Y lo que está ofreciendo a Dios somos nosotros, que somos el incienso. Esto se puso bonito. Jesucristo, o sea, Cristo es el incensario. Jesús, que fue puesto en el altar de bronce, las brasas que lo consumieron, esas son puestas dentro del incensario. Y después los aromas de las diferentes especies que Dios declara forman el aroma fragante, oloroso, de unción máxima que Cristo le ofrece al Padre allá en el cielo. Wow. ¿De qué estamos hablando? Vamos a tratar de descifrar esto. El incienso consagrado, o el perfume que el Padre mandó hacer, lo cual encuentras en Éxodo 30, 34, 38, y tal vez en la segunda parte del desafío, en donde comenzamos a hablar por cada uno de los objetos, los animales y las personas, lo que representaban. En definitiva, es la consecuencia, el resultado de hacer lo que en Éxodo 30, 34, 38 se hace, lo que realmente interesa en esta clase hoy, porque dentro de nosotros tiene que haber las esencias y los carbones encendidos para colocar en ese incensario que es Cristo, que está en nosotros. Wow, no sé si me estarás entendiendo, pero si no, vas a tener que estudiar varias veces la enseñanza con tu Biblia en la mano. El humo del incensario, del cual se compara tipológicamente como las oraciones buscadas en la presencia de Dios, y su columna de humo ascendiendo a los cielos en forma de una columna aromática perfumada, como las oraciones aceptadas por el Padre. Siempre en la Biblia aparece la representación de esa columna de humo aromático ascendiendo hacia los cielos
como oraciones de los hombres aceptadas por Dios. Y eso mismo es lo que se narra en Apocalipsis. Es que lo copié bien desmenuzado de la forma que lo tenía escrito, lo resumí para poder colocar esto. Y muchas de las partes que te voy a compartir ahora pertenecen a lo que los hebreos le dan el significado a cada una de las 4 especies. Y otras cosas que te voy a estar leyendo son de gente de Dios de los últimos 1500 o 1700 años. Frases muy poderosas que tienen que ver con la oración y la escritura. Porque tenemos que saber quemar ese incienso dentro de nosotros para que suba como un aroma agradable. Esa es una oración completamente distinta a la que siempre hacemos, de pide y pide y pide y pide. No, esta es una oración de hambre, de necesidad, de sed de Dios. ¿Ya? Dice que nosotros somos las brasas encendidas cuando somos fervientes. Y cuando objetivamente hablamos el lenguaje de Cristo para agradar y glorificar al Padre. ¿Por qué razón? Una de las cosas importantes para tener ese fervor y estar encendido en el Espíritu no es una palabrería con emoción, con ardentura, con gritos, no. Ahí en el altar de oro es cuando tú tienes que tener la Biblia no en tu mano, en tu corazón. Es cuando las palabras de Cristo, las promesas de Cristo, los pactos que Cristo ganó, están en tu corazón. Y entonces tu culto racional tiene que abrir las gavetas de tu memoria, para cuando tú hables, le hables al Padre con el lenguaje de su Hijo. Ahí es donde espiritualizas la palabra que por tantos años has tenido. Pero ¿qué tipo de lenguaje es el que se usa allí? Vamos a mirar. Hablamos el lenguaje de Cristo para agradar y glorificar al Padre. Es ese lugar en donde tú abres tu corazón, en donde tu boca comienza a hablar la fidelidad de Dios y la confianza que tú tienes en que Él va a ser fiel siempre, en que su palabra siempre será veraz, en que cada dicho de su boca se va a cumplir. Es el lugar en donde le agradecemos, pero lo alabamos y le glorificamos hasta con cantos de las cosas que Él ha dicho que nosotros somos. Ahí no se pide, ahí se da gracia y se da gloria. Y de allí la importancia de que muchos, y yo tuve esa lucha por muchos años, y a veces cuando tengo grandes tribulaciones por cuestiones de mi trabajo, es difícil colocar la mente tuya al servicio de Dios, porque se te tuercen todos los pensamientos de todas tus obligaciones y de todas las personas con las que tienes que resolver problemas. Pero cuando vamos a la gaveta de la memoria y comenzamos a sacar el lenguaje de Cristo y comenzamos a hablar, porque mientras tú creas que estás orando telepáticamente, que tú estás orando en tus pensamientos solamente, ya perdiste el año. Porque la única manera que tus pensamientos estarán ocupados en Cristo es que tú estés hablando lo que estás pensando de lo que dice Cristo. Porque no le vas a dar espacio a tu imaginación y a tu parte creativa a que forme pensamientos contrarios. Profeta, y si no me sé mucha Biblia, pues tené la Biblia en la mano
Y comencé a meditar y a hablar orando en base a Cristo, el verbo de Dios, la palabra que da vida, la rema, el deseo de Dios que está en su corazón cuando fluye en el Espíritu. Él mismo dijo que sus palabras eran espíritu que daban vida. O sea, palabras que resucitan lo que en tu interior está muerto. Palabras que resucitan lo que en tu exterior, en el mundo natural, parece que desaparecen o parece que ya se murieron. Él levanta todos esos sueños y les da vida. Pero las especies aromáticas, estamos hablando de los carbones encendidos, ¿ya? Que era el fervor con que nosotros tomamos el vocabulario para hablar. Pero las especies aromáticas quemadas por el fervor de nuestra intención, representado por las brasas, y estas extraídas del altar de bronce, donde se sacrificaba el cordero por el pecado, que representan como ideal primario el creyente, que reconoce los méritos de su Salvador y sabe que su incensario es el Señor Jesucristo, donde son depositadas las brasas y las especies. No solamente está siendo depositado tu fervor, sino lo que significa cada especie. Ahora, cuando te voy a hablar de lo que significa cada especie, eso lo tomé del pueblo hebreo, lo que simboliza para ellos. Eso no es mío. Eso lo tomé, la simbología para ellos, no solamente en el tiempo del templo, sino hoy todavía. Donde son depositadas las brasas y las especies. ¿Quién presenta al Padre a nosotros como olor perfumado, como lo hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo de Moisés? Y las 4 especies que debían preparar en iguales proporciones de peso, aunque los ingredientes fueran de naturaleza y aroma distinto. Y esto es muy importante, sumamente importante. Esto enriqueció mi vida cuando me di cuenta la simbología espiritual que tiene esto, porque son 4 especies, las 4 son totalmente diferentes. Pero no poquito, es que no hay concordancia, ¿ya? Pero aunque las 4 son completamente de naturaleza distinta y de aroma distinto, cuando se juntan hace un perfume que solamente las 4 juntas lo hacen, cuando están colocadas al fuego. Y ese fuego, recuerda que es nuestro fervor cuando oramos. Constituye el perfume que el Padre aceptaba como el aroma perfumado. Hoy, al representarlo en nuestras oraciones, tendríamos en simbología hebrea lo siguiente, más o menos. Era algo muy extenso y lo tuve que ir simplificando para poder sacarlo más condensado. Una de las especies era el estate, del cual se extrae una resina de color transparente pero muy perfumado. Ese es el estate. Y su forma de extracción de la corteza era destilándolo gradualmente, gota a gota. Parece ser que esta resina, fuera de que era transparente y muy aromática, muy olorosa, era gruesa. Entonces no destilaba de la corteza del árbol por grandes cantidades, sino que lo hacía gota a gota. Simboliza destilar nuestro corazón gota a gota, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí ya empezamos a caminar en tierra fuerte. Porque esto nos lleva a que nuestras oraciones tenemos que aprender a no llegar a meter una metralla de palabras como si Dios tuviera afán, como si nuestro Dios necesitara salirse de nosotros rápidamente para escucharnos.
cuando hay que aprender que Dios es individual para cada persona, ¿ya? Simboliza esa manera de nosotros hasta dejarnos guiar, llevar por el Espíritu Santo. Es la oración que hacemos detrás de la fragancia de Él, ¿ya? Es cuando el Espíritu Santo tiene la posibilidad, porque nosotros quitamos todos nuestros estorbos, quitamos todos nuestros deseos y estamos allí postrados, arrodillados, parados, sentados, acostados, como estemos en ese lugar secreto para Dios, solamente expectantes de que Él comience a dirigir por donde nosotros debemos empezar. Entonces es cuando Él va cubriendo nuestro culto racional con todo lo que es la mente de Cristo, y es como si el Espíritu mismo de Dios se hiciera uno solo con nuestro espíritu, intercediendo en nosotros para Dios, e intercediendo no solo en nosotros para Dios, sino por nosotros a Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos que hay unas maneras de orar, y tú me podrás decir, profeta, esto suena muy complicado, ese poco de oraciones. No, hermano, es que nos enseñamos a orar como si Dios fuera el vecino, nuestro hijo, el amigo. No, tenemos que aprender a que vamos a hablar con Dios, con el supremo creador, el omnipotente, el santo, el justo, el todopoderoso. Debe de haber temor para ir a hablar con Dios. Eso solamente sucede cuando el yo del hombre reventado es quebrado. Si el hombre no entiende esa posición, el hombre no permitirá jamás que el Espíritu Santo te envuelva en los deseos de Dios y en la mente de Cristo. La uña aromática es la escama de una concha o caracol determinado que al rasparla y colocar esos residuos en el fuego produce un olor fragante. Fíjate que en este momento la especie que se está colocando no tiene olor, pero cuando se coloca en el fuego comienza a expeler el aroma. Eso tiene mucho que ver como cuando estamos en esas aflicciones y esas grandes necesidades en donde sabemos que solo Él, que como anhelamos una palabra que Él nos dé. Y entonces ahí sale todo nuestro fuego, toda nuestra aroma por Dios. Así es la uña aromática. Pero que al colocarla en el fuego produce un olor fragante. El significado es rugir como un león, enseñando fuerza, poderío y autoridad en la forma de orar. Cosas que solo da el confiar en su fidelidad, por lo cual hablamos lo que creemos y todo sometido a su autoridad, señorío y voluntad. Es esa oración en donde parece que nos están exprimiendo. Y no es que nos están exprimiendo, es que nos estamos quebrando. Estamos humillándonos. Estamos dándonos cuenta que si no hay ninguna solución, solamente con Él. Solamente con Él. Entonces estamos dispuestos a lo que nuestro Dios haga, a su soberanía, a su tiempo, a su fidelidad, a la confianza que tenemos en esa fidelidad, que nos desplazamos creyendo porque confiamos que lo que Él dijo lo va a hacer. Es esa oración en donde somos raspados, molidos, donde la esencia de nuestro ser es la que es presentada delante de nuestro Dios. Es en donde las palabras agónicas
de clamar porque Él nos dé una palabra que nos esfuerce, que nos levante, que nos empuje, que nos dé la energía suficiente para avanzar, dándonos cuenta que no estamos solos, que estamos con Él. Es la que especifica esa uña aromática. El gálbano aromático es una resina que emana suavemente y su corteza no hace ruido al ser cortada. ¿Por qué? Porque muchos árboles de corteza a veces tienes que hasta picarlos con un hacha, porque un machete no alcanza a abrir la corteza y tienes que hacer fuerza para descaracharlo, para llegar a la corteza, herir la corteza para que ella lagrime lo que ella tiene, la sábila que ella contiene. Dice que este árbol, el gálbano, se deja cortar fácilmente su tallo, no hace ninguna bulla como otros árboles, y fuera de eso, de no hacer ruido al ser cortada, se puede desangrar rápidamente como un buen torrente, como si rompiéramos una arteria principal en nuestro sistema sanguíneo. Simboliza nuestras oraciones que llevan peticiones, ruego, súplicas, pero no por uno, porque la tipología es como de sangre. ¿Ya? Oye bien, simboliza nuestras oraciones que llevan peticiones, ruegos y súplicas por otros, como la función que hace la sangre cuando la donamos a beneficio de otro. Y aunque la respuesta mane de nuestro Dios, siempre será suavemente y sin ruido. No te darás cuenta cuando se solucionó tu problema, porque todo lo hizo Dios sin que tú te dieras cuenta. Pero sí le estaremos dando vida a otros por los cuales oramos sin descanso y de continuo, pero al final veremos la mano divina de Dios presentándonos las respuestas por aquellos tiempos de intersección, creyendo, orando, confiando en aquello que Cristo nos dijo, manteniéndonos firmes, fervientes, suplicantes de que haga su voluntad, de que su autoridad reine, de que su soberanía será que se haga. ¿Ya? El incienso puro, que era oriundo de Arabia, es una resina que brota de un árbol llamado, trataré de parafraseártelo, boswellia, Boswella. Siempre se utilizó para hacer perfumes. Su significado es libre de impurezas en el terminado de las fragancias. O sea, cuando había hecho un perfume, usaban el incienso puro para determinar que la fragancia quedara pura y no estuviera alterada por otras esencias. Tipifica un corazón con motivaciones e intenciones solo para la voluntad de Dios. Pero tener todas estas especies en las medidas que Dios había ordenado demandaba sacrificio para conseguirlas. Y después de encontrarlas, llevarlas al lugar de ofrenda y pagar el precio de comprarlas. Pues siempre el campamento del tabernáculo estaba en lugares desérticos, donde no había manera de conseguir esto. Eso tipifica mucho la vida real del hombre. Porque si algo sabio escribió Salomón, es que todos tendremos un tiempo. Tendremos tiempo para todo, pero hay tiempos de aflicción, hay tiempos de alegría, de gozo, de lloro, de enfermedad, de sanidad, de escasez, de abundancia. Entonces, cuando se está tipificando el sacrificio para poder obtener esa oración en el altar de oro, ya de partida estamos hablando
que este tipo de oración para tener sed y hambre de Dios no es fácil. Demanda tiempo, demanda disciplina, demanda consagración, demanda hábito espiritual para estar en todo momento persiguiendo ese instante, no importa dónde estés, y más si estás en tu lugar de reunión con Dios. Eso no es de horas, ni de días, de semanas, eso es años. Profeta, entonces yo como que mejor me voy para el cielo sin probar eso. Tú no te puedes ir para el cielo sin probar las riquezas de Dios. Como te decía en el programa pasado, nos enseñaron a enamorarnos de las riquezas de este mundo que a Dios no le interesan. No, tenemos que tener hambre y sed por las riquezas de Dios. Tú tienes que aprender a saborear la guianza del Espíritu, la presencia de Cristo, el manto, el ungüento del trono de Dios cayendo sobre ti cuando oras. Aprendiendo a conocer el lenguaje de Cristo que te anuncia el porvenir, los deseos de Dios, los contactos que te va a enviar, y ver delante de tus ojos cómo lo que hablas en el secreto se cumple en el diario vivir. Ahora te voy a leer de muchos hombres en los últimos 17 años que eran perseguidores de la oración en la presencia de Dios. Déjame tomar agua. Ni erudición, ni pureza de expresión, ni profundidad mental, ni las flores de la elocuencia, ni la simpatía personal pueden sustituir la falta de fuego del Espíritu en el corazón del hombre. La oración asciende mediante este fuego. O sea que la única manera de estar en ese altar con esa sed y con esa hambre depende del fuego que el Espíritu Santo haya podido meter en tu corazón, en tu culto racional. La oración asciende mediante este fuego. Su llama le da alas, energía o aceptación. No hay incienso sin fuego, ni oración sin llama. O sea, él está interpretando el mismo versículo de Éxodo que te leí ahora. Pero está hablando de cómo condensar para que ese fuego sea utilizado para que tú seas ese incienso aromático, buscando solamente las cosas de Dios. Levantar las manos caídas mediante fe y oración. Sostener las rodillas paralizadas. Habéis tenido días de ayuno y oración. Inundad como tromba al trono de la gracia y permaneced allí y descenderá la lluvia de misericordia. Juan Wesley dijo eso. Antes de que rompiera el gran despertamiento en los avivamientos que han habido en el mundo, en Galewirki, Martín Bosch pasó horas, días y a menudo noches enteras en solitaria agonía de intersección. Cuando después se levantó a predicar, sus palabras eran canto, eran una llama viva, y los corazones de sus oyentes eran como hierba seca, en el cual esas palabras cogían fuego en esos corazones. ¿Cuántos cristianos hay que, no sabiendo orar a solas, se esfuerzan en resoluciones de juntarse con algún círculo de oración, pensando que en ese círculo Él se va a encender, pensando que en ese círculo Dios le va a responder?
a fin de cultivar, dizque, el santo arte de la intercesión, sin resultado alguno para sus vidas. Para ellos y para todos ha sido dicho que el único secreto de una verdadera vida de oración es siendo llenos del Espíritu. Algo que tenemos que hacer nosotros, porque hay que quitar los estorbos para que Él nos llene. Todos queremos ser llenos, pero no todos queremos que Él nos llene. El espíritu de gracia y de súplica debe de ser el eje en el que gira nuestra oración, pero solo se logrará vaciando nuestras tinajas de los deseos del hombre. En esta hora, cuando la generalidad de la iglesia conoce más de promoción que de oración. Y aquí, como en aquellos siglos pasados, se tocan cuerdas muy débiles a punto de reventar. El trabajo va más en la iglesia buscando la promoción del liderazgo que líderes que oren. Se habla más de gente que haga trabajos operacionales en la iglesia, pero no somos vigilantes de sus tiempos de oración. No estamos apadrinándolos para que ellos tengan una vida de oración, para que lo que pase en esa casa o lo que pase en la calle cuando nuestros obreros hablen sea el resultado de su tiempo de oración. No sean cosas almáticas por los cuales el mundo no desea vernos, ni que le hablemos. Porque suena cursi hablar en el nombre del Señor y movernos en el poder humano, cuando ellos están esperando el poder divino. Cuando se ha olvidado la consagración, convirtiéndola en competencia, y se ha sustituido la evangelización por propaganda, colocada en las puertas, mandadas por correo, entregadas persona a persona, con tal de que no hablemos. La gente tiene temor de hablar. ¿Cómo vamos a tener obreros que ganen almas si tienen miedo de hablar a la gente? Si no se desenvuelven con la gente, se desenvuelven con los amigos o los vecinos que conocen, pero no tienen el poder de Dios para relacionarse con los extraños. No tienen la gracia, el favor de Dios para relacionarse con la gente que no conocen. Esta triple visión es imperativa para cualquier visión de Dios. Sin ella tendremos que inventar estrategias de hombre. Oración, consagración y evangelización. Esa es una tripleta por la que se debe de orar, por la que se debe de estar permanentemente en función. Oración, consagración y evangelización. Donde no hay visión de Dios, lo sabremos fácil, porque no solo que dice la Escritura que el pueblo perece, sino que no hay pasión. Y no hay pasión porque no hay oración con fervor en la presencia de Dios. Por eso perece la iglesia hoy en día, aunque se vea llena hasta las puertas, porque el corazón de la gente no ha sido incendiado por el fuego consumidor del Espíritu Santo. A ver, te leo unos ultimitos. La repetida declaración de que el pecador debe de tener una visión del infierno en manos de nuestros evangelizadores. Eso es lo más catastrófico. La gente no va a venir al Señor por temor y por susto, por miedo. No, la gente va a venir por ver el poder de Dios. Y nuestra gente tendrá que saber que el poder, la unción, el poder, que la gloria tú la veas delante de tus ojos, solamente nace en tu tiempo de oración, de calidad con Dios, buscando el deseo de Dios. Lo que probablemente necesita es una visión del Calvario para ser salvo.
Sí, porque enseñamos más del diablo que de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, cuando deberíamos gastarnos más con el dolorido Salvador desde el Getsemaní a la cruz y su resurrección, llamándonos al arrepentimiento. Pues si existe tan maravillosa salvación, ¿por qué debe de perecer en los púlpitos el hablar de la cruz, de la sangre, del nombre, de la resurrección, de la venida de nuestro Señor? Hemos convertido el evangelio en una baratija, como si motivando a la gente vendrá por ríos a la iglesia. No, tenemos que enseñarles la riqueza de Dios. Estar en su presencia un rato con temor y temblor antes de dirigirnos a nuestro trabajo diario sería un poderoso e estimulante antídoto, no, influencia para nuestra alma. Quien teme a Dios no teme a los hombres. El que se arrodilla ante Dios sabrá estar de pie ante cualquier situación difícil que sea. Una mirada diaria al Santo de los Santos nos haría sumisos a su voluntad, unidos a su omnipotencia, callados ante su omnisciencia y reverentes ante su santidad. La enseñanza es la norma de nuestro siglo. Un ministro santo sería una poderosa arma en las manos de Dios. Pero como dijo Martín Lutero, oramos con una actitud: o lo tomas o lo dejas. Nuestras oraciones son de ocasión. Ofrecemos lo que nada nos cuesta. Por eso hablábamos de las esencias, cómo costaba sacrificio, esfuerzo, sudor, tiempo, consagración para poder obtenerlas. Ofrecemos lo que nada nos cuesta, ni siquiera tenemos un fuerte deseo de orar, de aquello por lo cual debemos de orar tampoco. Somos acomodadicios, blandos, espasmódicos. O sea, en la medida que sentimos un dolor, una necesidad, es que vamos a orar. Nos es más fácil pactar con dinero por nuestras necesidades, como si el dinero moviera la mano de Dios. El único poder al cual Dios cede es el de la oración delante de Él. Escribimos acerca del poder de la oración, cantidad de libros, folletos. Un lema innegable que puede aplicarse a la iglesia hoy en día es el de que no luchamos por encontrarnos con Él. Y esta es una gran verdad. Y te quiero dejar con esto en tu corazón. Esto es una daga. No luchamos ningún día de nuestra vida contra nosotros mismos por tener hambre de Dios, por tener sed de Dios, pero real. Que lleguemos al quebrantamiento, al dolor, a las lágrimas, gimiendo porque nuestro Dios nos posea por completo. Porque nuestro corazón no sea un hotel donde Él viene y se queda por las horas del servicio en que estoy, pero luego se va. No, haciéndole una morada, luchando segundo a segundo, no te digo ni siquiera hora a hora, segundo a segundo, porque la presencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y el poder de los méritos de nuestro Señor Jesús invadan nuestro pensamiento. Nos llenaremos del Espíritu y nuestra gente no tendrá que salir a hacer planes, no tendrán temor de hablarle a la gente, porque en ellos se moverán los dones que el Espíritu Santo repartió en la iglesia, y según el momento y según la persona, el don, que no es otra cosa que el Espíritu Santo en acción, saldrá delante de ti para hacer la obra. Pero como bien dijo el Señor, la necesidad de recoger la mies es mucha, pero no tenemos obreros, porque no le oramos al Padre que mande a los obreros.
pero obreros que tengan sed y hambre de vivir metidos en la presencia de Dios, no algo almático ni imaginario, no, que cuando tú salgas la gloria sobre ti enseñe como sobre Moisés la luz de Dios, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén.